Saludos, Iglesia. Saludos, Iglesia. Dios os bendiga. Nos vemos pronto. Adiós. Saludos, querida Iglesia. Aprovecho este medio para transmitiros los mejores deseos de bendición de mi familia y míos. Y leemos en Efesios 3, 20-21. Y el que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Mis hermanos de Lazi, saludos desde Valencia, Venezuela. Somos los Domenech Díaz. Todos los domingos nos edifican con la palabra a través de las transmisiones que ustedes realizan. Bendiciones. Hay un texto de Eclesiastés que dice: hay un momento para abrazarse y un momento para separarse. Que alguien reescribió de esta manera. Yo quiero mandaros este abrazo escrito, dice: abrazos para el tiempo y otros para el destiempo. Abrazos para sembrar y otros para cosechar. Están los abrazos que recorren largas distancias y los que llegan muy pronto. Los abrazos que sueñan y los que despiertan. Los que aman y los que sufren, aunque a veces son el mismo. Hay abrazos que piden y otros que gritan. Abrazos que necesitan morir para nacer y nacen la misma noche en que amaron. Hay abrazos que despiden y otros que no saben decir adiós. Abrazos de duelo porque duelen y abrazos que callan al encallar. Hay abrazos que andan, desandan y vuelven a andar. Abrazos de principio y de final, de duda y de venganza. Abrazos que esperan, anhelan y cantan. Abrazos, simplemente abrazos. Encuentros que suceden una y otra vez porque a nadie les enseñó a morir. Hermanos, nos vemos pronto y yo os mando este abrazo hasta ese momento en que puedan ser reales. Que el Señor os bendiga. Amén. Saludos, amados hermanos de la Iglesia Bautista Lazi de Madrid. Somos bendecidos aquí en Venezuela, en nuestro hogar, cada domingo con sus servicios a nuestro Dios. Bendiciones. Bendecidos hermanos, el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos todos juntos en armonía. Nos gozamos con ustedes, hermanos, sentimos que estamos en comunión. Filipenses 3:20 dice que la ciudadanía de nosotros es celestial, por lo tanto no hay distancia que nos separe. Bendecidos grandemente y poderosamente. Hermanos de la primera Iglesia Bautista de Madrid. Yo soy Manuel Calvo desde el Golden Gate Park en San Francisco, California, enviándoles muchos saludos, muchas bendiciones del Señor en la vida de cada uno de ustedes. Pastor Joseph, muchísimas gracias por esta deferencia. Le envío un fuerte y muy cariñoso abrazo a usted y también en el recuerdo al Pastor Félix González Moreno. Hasta siempre, hermanos. Buenos días, queridos hermanos de Lazi. Os compartimos el versículo de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un fuerte abrazo, bendiciones. Buenos días, hermanos. En Colosenses capítulo 1, Pablo dice: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Estos versículos han sido de buen ánimo para nosotros y queríamos animaros a ustedes también a recordar que aún durante estos tiempos difíciles Cristo está reconciliando todas las cosas a Él mismo. Dios os bendiga. Solo tengo una cosa, queridos, deciros: conocer a Cristo y hacerle conocido. Así como San Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Corona de virus o virus de corona, no importa. Hay que obedecer al Señor primero. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os sean añadidas. Mateo 6:3. That's all. ¿Os conectasteis el sábado a la reunión? Sí, estuvo muy ¿Sí? guay, ¿Os gustó? sí, me gustó mucho.
Mira. ¡Ay, jope! ¿Cómo he hecho de menos en la iglesia? ¿De verdad está cerrada? Sí. ¡Ya queda menos! Salmo 79:13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, Rey de Reyes, gracias por todas las bendiciones que nos das cada día. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas aún sin merecerlo. Padre, tú nos diste la salvación por pura gracia, por amor hacia nosotros, a través de la muerte de tu Hijo unigénito. Padre, sigue protegiéndonos como haces cada día. Manténnos unidos como Iglesia. Permite que tu Iglesia crezca aún en estos tiempos de incertidumbre. Permítenos que nos cuidemos unos a otros como buenos hermanos en la fe. Padre, ayúdanos a ser responsables en estos tiempos, a cuidar de las personas más necesitadas y a agradecer cada gesto de las personas que permiten que tengamos este culto cada día. Padre, haznos tener un corazón limpio que pueda ser capaz de seguir los caminos que tú tienes preparados para nosotros. Pon amor en nuestros corazones y llénalos de gratitud hacia ti. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y todos aquellos que pertenecemos a la gran familia de LACI. Bienvenidos al culto de hoy. Buenos días, Isaac. Buenos días, Bea. Queremos recordar que el próximo domingo 21 de junio reabrirá por fin nuestro templo. Los cultos tendrán dos tipos de formatos. Uno por la mañana, que será más clásico, y por la tarde, que será contemporáneo, como el culto de hoy. Si no podéis asistir, no hay ningún tipo de problema porque seguiremos retransmitiendo por YouTube como cada domingo. Hemos tenido la gran oportunidad de escuchar algunos mensajes que nos han llegado desde los mismos hermanos de LACI e incluso de otros lugares, entre ellos Estados Unidos y Venezuela. También queríamos informaros que estamos trabajando en la reapertura de nuestras instalaciones, trabajo que comenzaremos a realizar a partir de la fase 2, si Dios quiere. Y también queremos recalcar en la prudencia, la paciencia y la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros para con este virus, porque solo lo pararemos unidos. Seguimos preocupándonos los unos por los otros, ayudándonos y llamándonos. Como Iglesia seguimos ayudando a las familias vulnerables, los que más nos necesitan, porque somos Iglesia y somos familia. Hemos realizado este culto especialmente dirigido para ti, para que puedas conectar con Dios y para que este mensaje llegue directo a nuestros corazones. Así que sin más, os dejamos con el culto de hoy. Salmo 121. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No dejará que tropiece tu pie. No dormirá quien te protege. No duerme, no está dormido el protector de Israel. El Señor es quien te cuida, es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protege de todo mal, Él protege tu vida. El Señor protege tus días y venidas, desde ahora y para siempre. Amén. Condenación, hay libertad.
abandono a ti, Señor, de lo posible, a tus manos que cayeron sobre mí, a la roca que cimenta lo invencible, que se alza sobre ti. Me regalo a ti, bandera de verdades, a tus mares de justicia y santidad. A tus pies yo quiero atar todos mis planes, contigo caminar. Porque tú eres como fuente inagotable, manantial de gratitudes en mi voz. Cuando descanso en la sombra de tus alas, cuántos momentos me dejaste sin palabras, cuántas batallas fueron vencidas
te agrade, Dios. Yo ofrezco más que mi voz, pues es una canción lo que tú pides de mí. Tú miras el corazón que te adora en verdad. Tú miras dentro de mí. Quiero volver a adorarte, Padre, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Nunca podré dar tanto como tú, que te agrades, Dios. Todo lo que soy te lo entrego a ti. Esta es mi oración. Te ofrezco más que mi voz, pues no es una canción lo que tú pides de mí. Tú miras el corazón que te adora en verdad. Tú miras dentro de mí. Quiero volver a adorarte, Padre, que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname, Padre, que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Llegamos ahora al momento de las ofrendas. Ofrendas que podemos hacer a través de los medios tecnológicos, a través de los links que tenemos en pantalla. Dice Santiago en su carta, el que fuera hermano de Jesús: esta es la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios: asistir a los débiles y desvalidos en sus dificultades y mantenerse incontaminado del mundo. Nos habla Santiago de esa religiosidad muy práctica, de esa piedad que se preocupa por los que tiene alrededor. Como anunciábamos la semana pasada, estamos lanzando un programa dentro de la Iglesia que se llama Somos Familia, porque como hemos dicho mucho en todo este tiempo de confinamiento, somos Iglesia, pero sobre todo somos familia, una familia de personas que se aman, que se cuidan, que cuidan unos de otros. En el marco de ese programa, la obra social ha invertido una cantidad de dinero importante para atender a aquellas familias necesitadas de la Iglesia, y en estos días hemos realizado 3 compras de alimentos y todavía tenemos que realizar algunas más para poder atender a personas tanto de la Iglesia como de nuestro barrio. Os animamos a seguir participando en las ofrendas, teniendo presente que una parte de lo que recogemos está yendo para ayudar en estos programas. Vamos a hacer una oración.
Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque semana tras semana podemos reunirnos, encontrarnos en este espacio o a través de este espacio virtual. Podemos compartir, Señor, de la fe, podemos acercarnos a ti y entre muchas otras cosas agradecerte por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Te agradecemos que no nos has dejado, Señor, que vemos tu mano en el día a día, en pequeños gestos y pequeños detalles de nuestras vidas. Y te agradecemos, Señor, por nuestros trabajos, nuestras economías, Señor, por el avance, Señor, de nuestras familias y de nuestra comunidad. Queremos pedirte que nos sigas bendiciendo y ayudando, que de una manera especial estés con aquellos que están pasando momentos difíciles, los que están pendientes, Señor, de volver a sus trabajos o de encontrar un trabajo o de salir adelante en medio de sus situaciones personales. Que tú nos ayudes a todos y que como iglesia podamos estar cerca, como decía Santiago en su carta, de aquellos que más lo necesitan, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hola Iglesia, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Aquí estoy, que justo he pillado a Emerick disimulando que está trabajando y desde aquí os mandamos un saludo. Daros las gracias por la bendición de cada una de las cajas que preparasteis el año pasado y os animamos, como veis estamos preparando la campaña de este año, la estamos preparando en fe en medio de toda esta situación global, pero tenemos en el corazón seguir alcanzando a miles de niños y niñas con el mensaje de esperanza, el mensaje de Jesús. Y nada, daros muchas gracias, os mando un abrazo enorme a mi familia allí y espero que nos veamos pronto. Un besito y cuidaros mucho. Gracias por estar orando. Llegamos al momento de nuestra reflexión. La semana pasada iniciábamos una reflexión alrededor de un pasaje que encontramos en Mateo 14, ese pasaje de Pedro andando sobre las aguas en medio de una tormenta y hundiéndose también hasta que Jesús le tiende la mano y lo rescata. Vivimos en una sociedad que nos llama a creer de alguna manera. Sí, tener fe es algo ligado al ser humano. Desde aquel día en el Génesis 4 donde nos dice que los hombres empezaron a buscar a Dios, pues desde los mismos orígenes del ser humano, las personas necesitamos encontrar un lugar donde depositar nuestra fe, nuestra esperanza, donde encontrar sentido. Hoy nuestra sociedad nos impulsa a creer, pero a creer en la familia, en el avance de la ciencia, en la bondad del ser humano. Se nos anima sobre todo, y desde campos como la psicología, a creer en nosotros mismos, a ser los constructores de nuestro destino, a tener autoconfianza y autoestima. Creo que perfectamente Dios querría lo mismo para cada uno de nosotros, que no andemos todavía como niños buscando esa leche que dirá el libro de Hebreos, sino que podamos madurar como personas adultas con una fe adulta. Con todo, la fe que nos propone nuestro tiempo excluye de la ecuación a Dios. Y es justamente en medio de las aguas turbulentas donde necesitamos poner a Dios en medio de la ecuación de nuestras vidas. Es donde juega un papel trascendental, como en el caso de Pedro. Dice un proverbio inglés que nunca un mar en calma hizo a un marinero experto. La semana pasada estuvimos hablando de Pedro en medio de las aguas turbulentas, de esas aguas que no estaban precisamente en calma. Y en medio de eso la fe de Pedro empieza a crecer y sale adelante en unas circunstancias que antes no había tenido que vivir. Decíamos que es una fe para la vida real, una fe atrevida, una fe genuina, una fe capaz de ver donde otros no ven. Pero esa fe tenía puesta su ancla en la figura de Jesús. Y eso es lo que marcaba la diferencia de la fe de Pedro. Por eso hoy me gustaría hablar de la relación entre Dios y Pedro en ese momento, de la relación de esa fe vinculada o anclada en el mismo Jesús, para considerar la otra cara de la moneda de la fe que venimos hablando. Lo haremos a través de 4 ideas también, igual que la semana pasada, que me gustaría compartir con vosotros y que me encantaría que os llegaran. Así que os invito a bajar el otro pie de la barca para seguir en este viaje. La primera de esas ideas es que la fe de Pedro es una fe dependiente. La fe en medio de las aguas turbulentas, desde nuestra perspectiva creyente, es una fe dependiente de Dios. Y eso es realmente importante. Pedro se siente limitado seguramente en aquel lugar. Pedro baja de la barca y se adentra en un terreno inhóspito en el que no ha estado nunca. Los hombres no andan por encima del agua, eso lo sabemos todos. Tampoco es fácil nadar en medio de una tormenta como aquella. Él acaba de abandonar sus pocas seguridades. Señor, dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero poco después dice, Señor, sálvame
que me ahogo. Y ambas nos muestran a ese Pedro dependiente de Jesús. En el agua medio revuelta, Pedro ya no es dueño de las circunstancias. Su vida no está en sus propias manos. Quizás dentro de la barca podía pensar que controlaba las circunstancias. Era un buen marinero, experto, sabía a lo que jugaba en aquellos momentos. Habría hecho frente a 1000 tormentas. Pero fuera de la barca, en medio del agua, la vida ya no estaba en sus manos como lo estaba. Ya no dependía de él. Depende de Jesús, que lo ha llamado para que venga y que tenderá su mano para socorrerlo en el momento en que se encuentra su vida en peligro. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, y a veces demasiado rápidamente o alocadamente, que la vida la controlamos, que está en nuestras propias manos, que tenemos el control de todo, cuando deberíamos de poder invitar a Dios y ser o tener una fe que fuera más dependiente? Hablábamos de alpinistas la semana pasada que subieron al Everest. En diciembre pasado, el escalador Brad Gobrich, de 31 años, murió haciendo un rappel en una pared de México. Había escalado el Capitán, que es una famosa pared de roca, todo roca, pura roca, en el parque de Yosemite, en California, y lo había hecho en un tiempo récord. Era conocido en su círculo por su atrevimiento, por subir y bajar sin casco y por la fuerza de sus manos con la que se agarraba a las rocas. Pero en México cometió un error de principiante. No había calculado bien la distancia de la pared por la que bajaba, no llevaba suficiente cuerda y no había puesto un nudo de seguridad al final de la cuerda. Se precipitó 300 metros al vacío. Nosotros nos encontramos ahora también en esas aguas turbulentas del COVID, sin herramientas para navegar, sin seguridades, en medio de terrenos inhóspitos. Ninguno de nosotros se encontró nunca antes en una situación como esta. Y quizás para construir una fe que pueda transitar en medio de esas aguas, no será suficiente con poner todo de nuestra parte. No será suficiente con que nosotros tengamos la mejor voluntad, con que seamos atrevidos, con que seamos genuinos o con que veamos más allá de las posibilidades, sino que necesitaremos anclar esa fe en Dios. Y ese será el gran punto de referencia, nuestro nudo de seguridad, el tamaño de nuestra cuerda, como la de aquel escalador, será justamente aquello que podamos poner en manos de Dios, dependiendo de Dios. Por eso me encantaría invitaros a que nuestra fe sea una fe también anclada en Jesús. La fe de Pedro en aquellas circunstancias también es una fe obediente, y es la segunda idea que quiero compartir. Jesús le dijo, ven, y Pedro fue. No es la primera vez que eso le ocurre a Pedro en el Evangelio. En el Evangelio de Lucas vemos la siguiente escena. Cuando terminó de hablar Jesús, Lucas 5, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Este pasaje, que nos recuerda la vocación de Pedro también en el Evangelio de Lucas, nos habla de aquel pescador, experto pescador, que sale al mar después de haber escuchado a Jesús y dar sus sermones, y allí en medio del mar, sabiendo que no hay ningún pez por allí, y él lo sabe bien, Jesús le dice, tira la red. Y cuando la saca llena de peces, entonces él entiende que lo que tiene delante es al mismo Hijo de Dios. Pedro obedece en aquella circunstancia, como en esta otra que estamos analizando, cuando Jesús de en medio de las aguas lo llama. Muchas veces, como padres, nos gustaría que nuestros hijos nos obedecieran o nos hicieran caso, simplemente porque nosotros ya pasamos por ahí algún día. Muchas veces como hijos, en ocasiones también han resonado en nuestra cabeza las palabras de nuestros padres, diciendo, yo ya pasé por ahí, ¿por qué no me haces caso? La fe obediente de Pedro lo impulsa a actuar. Actúa así porque Jesús lo ha llamado, porque es Jesús el que lo ha llamado para que venga hacia él. Dice Jesús en cierta ocasión que si los padres de este mundo, siendo imperfectos, hacen lo mejor por sus hijos, ¿cuánto más no hará el Padre Celestial por los suyos? Y eso es lo que debe pensar Pedro en aquel momento. Si Jesús me ha llamado, esto no puede terminar en un fracaso. Eso le da confianza a Pedro para echarse a las aguas. Claro que escuchar no siempre resulta tan claro o tan fácil. No siempre uno sabe cuándo Dios lo está llamando para responder de esa manera obediente.
Pero recordemos que en aquella escena quizás tampoco resultó tan sencillo. Los discípulos pensaban que Jesús era un fantasma, estaban bastante asustados todos ellos, había una tormenta alrededor, no debería de ser o no debió de ser sencillo tampoco para ellos. Pero en cambio Pedro entendió que era Jesús que lo estaba llamando y él decidió dar un paso obediente hacia adelante. No es fácil tampoco para nosotros. En medio de nuestros mares revueltos, de nuestros problemas y dificultades, no es nada fácil encontrar, descubrir la voz de Dios llamándonos. Pero cuando llegamos a entender en esos momentos puntuales de la vida que es Dios el que está ahí detrás de las circunstancias y que nos está diciendo ven, entonces podemos responder de esa manera obediente. La tercera idea que me gustaría compartir con vosotros es esa fe que se genera en medio de las aguas turbulentas, que es una fe que descubre aquello a lo que estamos llamados, que descubre su llamado. La fe de Pedro descubre a Jesús llamándole de en medio de las aguas. Ven, es la llamada a un viaje que Pedro nunca había hecho antes, es la llamada a algo que nunca antes se había dado, está relacionado con lo anterior que comentábamos. Quizás es la misma fe que en otro momento experimentó el mismo Pedro, cuando Jesús le dijo, ven, sígueme y te haré pescador de hombres, y descubrió en aquellas palabras su llamado o su vocación. Estos días hemos hablado muchísimo de la vocación de los profesionales sanitarios, así como de otros profesionales que han trabajado contra la pandemia del COVID. No se entendería su esfuerzo y su dedicación sin pasar por esta palabra, vocación. Estuve trabajando 3 años en recursos humanos en un hospital y me maravilló el personal sanitario y quedé realmente impresionado de su labor, de su trabajo, de su dedicación y de su entrega. Y solo de esa manera se puede entender todo lo que han hecho en estos días. Resisten al pie del cañón, trabajan más allá de sus horas, acuden el día que los necesitas, aunque los llames a las 11 de la noche. Son capaces de dar todo de ellos y mucho más. Y cuando parece que no quedan fuerzas, todavía sacan fuerzas para seguir peleando. Y soportan todo eso porque hay una intensa vocación en ellos, que es lo que los mueve a actuar de esa manera. ¿Cuántos enfermeros y enfermeras se han contagiado del COVID en estos días? ¿Cuántos profesionales han muerto a consecuencia de ello? ¿O cuántos médicos, papás y mamás llegaban a casa con miedo de contagiar a sus hijos, pero a pesar de todos esos obstáculos, seguían levantándose un día más para ir a su hospital y trabajar a favor de las personas que estaban enfermas? Porque se sienten vocados, llamados hacia ello. Sentirse llamado es algo que nos empodera a bajar de nuestras barcas, de esas barcas en las que muchas veces estamos, y empezar a andar en medio del agua, aunque ésta sea turbulenta. Sentirse vocado o llamado es lo que nos impulsa a echarnos a esos mares inciertos. Es lo que nos lleva a uno y otro día ponernos en la brecha. Y en medio de las tormentas, de las incertidumbres, descubrimos cómo de fuerte es ese llamado para nuestras vidas. Imagino a Pedro bajando de aquella barca. El viento y las olas lo hacen difícil, no se escucha ni siquiera al compañero de al lado como para escuchar a Jesús, que está seguramente un poco más lejos, pero en medio del mar él escucha a Jesús decir, ven, y él siente como ese llamado es para su vida, no para los otros, es para él concretamente, y decide adentrarse en ese viaje. Y en medio de eso nuestra fe crece a pasos agigantados, cuando descubrimos a qué nos llama Dios en nuestra vida. La cuarta idea que quisiera compartir en medio de aquella situación es esa fe que crece experimentando el poder de Dios. Dice el apóstol Pablo cuando habla a los corintios, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, pero Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para todo aquel que cree. Nuestra idea de poder y milagros siempre nos lleva a pensar en aquello más allá de nosotros, aquello imposible o sobrenatural. Y en esta historia hay mucho de esa idea de poder, ¿no? Pedro está andando encima del mar, lo cual no es algo demasiado habitual, que digamos. Pero también hay otra clase de poder divino, que es el que experimenta también el apóstol Pedro. Es aquel poder que nos sostiene cuando no hay nada firme debajo de nosotros. En medio de aquella tempestad, Pedro descubre la mano de Jesús socorriéndolo en un momento difícil, en un momento en que su fe se hunde, en que tiene miedo, en que se siente insuficiente, en el punto de empezar a naufragar. En medio de eso, cuando ya las piernas debían estar llenas de agua y cuando ya empezaba a verse ahogar, entonces descubre cómo Jesús lo asiste, le estira su mano
y lo coge y lo salva rápidamente. Ahora mismo me encuentro haciendo una de las cosas que más me gusta en la vida, que es predicar. Y lo estoy disfrutando. Si vierais las cámaras y le diéramos la vuelta, tenemos aquí a José y Sara, que me están filmando, y estamos preparando el culto del domingo. Pero no siempre ha sido así. Recuerdo una época difícil de mi vida, en medio de una tormenta impetuosa que vino sobre mí, en la que me era muy difícil estar arriba del púlpito. Nadie lo percibía, la gente no lo sabía, pero yo sí lo sabía. Y recuerdo en cierta ocasión, cuando comencé un sermón, me sentí tan pequeño que miré al final del pasillo de la iglesia en la que estaba y dije, voy a intentar ver a Jesús en medio de estas aguas, porque si no, no sobreviviré a esto. Durante aquellos 20, 25, 30 minutos que duró el sermón, cada vez que sentía que las fuerzas me dejaban, miraba al final del pasillo y en el final intentaba encontrar a ese Jesús. No estaba allí, no había ninguna imagen, no se me apareció ni nada así, no os asustéis, pero realmente intentaba verlo para intentar encontrar esa mano amiga que me estirara y que me ayudara a pasar en medio de aquellas aguas impetuosas por las que mi vida estaba atravesando. Mientras Pedro mantiene la vista puesta en Jesús, parece que se sostiene en medio de las aguas, pero es cuando empieza a ver las circunstancias a su alrededor, cuando empieza a flaquear y empieza a hundirse. Pero en aquel momento encuentra la mano de Jesús rápidamente, que lo coge y que lo salva. Y encuentra también que en eso se manifiesta el poder de Dios. No solo en las cosas sobrenaturales como andar encima del mar, que también, sino también que en medio de días difíciles en los que nos parece que nos ahogamos, encontramos que Jesús nos ayuda y nos acompaña. En medio de las aguas turbulentas, nuestra fe experimenta esa mano poderosa de Dios que nos salva y nos rescata. Llego al final de mi reflexión. 2 semanas para 2 sermones relacionados con la fe en medio de las aguas turbulentas. Explicaba Mel Tari en un libro sobre el desarrollo y el avance del Evangelio en Indonesia, ya en los años 50-60, que unos misioneros decidieron atravesar un río para llegar a un poblado y evangelizarlo. No había un puente, así que decidieron imitar a Pedro. Y el río se los llevó. Dice el comentarista Ulrich Luz que la orden de Jesús, aquel ven, habilita para la acción y preserva de la arbitrariedad. Hay una fina línea entre la fe y la imprudencia. Cuando el diablo tienta a Jesús, usa unas palabras del Salmo 91 y le dice, tírate del templo porque Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. Y eso lo dice el Salmo 91, por cierto, uno de nuestros salmos favoritos. Y en cambio, Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Bajarse de la barca no es para todo el mundo. 11 discípulos se quedaron en ella. Solo Pedro se bajó aquella noche. Pero Pedro no era un imprudente. Simplemente creyó. Sintió que aquello iba con él. Su fe empezó a crecer en aquella noche, más atrevida, más visionaria, más genuina, pero una fe anclada en Jesús, dependiente de Él, obediente de Él, impulsada por Él para ir al llamado que Dios le hacía, para descubrir su llamado en medio de todo aquello y para ver la mano de Dios en su vida. Vivimos el año más raro de nuestras vidas, probablemente ya no tendremos otro año tan raro como este, quizás sí, no lo sé todavía, pero es un año extraño, sin duda, las repercusiones no serán pocas. En medio de tus propias tormentas y yo en medio de las mías, quizás sintamos a Jesús llamándonos para bajarnos de la barca. Asegúrate bien. Si te bajas, recuerda que solo sabemos el nombre de Pedro. Si decides atreverte a bajar de la barca, solo sabemos que Pedro estaba en aquella barca. De los otros sabemos que eran los discípulos, pero no sabemos quiénes, cuáles fueron sus nombres, si estaban todos o no. Sabemos que estaba Pedro, porque es el que tomó la decisión de saltar y de salir adelante. Pero que sepas que no es un viaje sencillo, que es complicado, que se pone la fe en el filo, allí donde crece, a pasos más rápidos, sí, pero también donde se encuentra al límite. Espero que Dios nos inspire y te inspire para que en medio de las aguas turbulentas nuestra fe empiece a crecer y que podamos ser de aquellos que toman la decisión de dar un paso y salir de la barca para ver cómo Dios en medio de eso hace que nuestra fe crezca y sea transformada. Que Dios te bendiga.
voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en las tormentas, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Querido hermano y hermana, amigo y amiga, a todos aquellos que nos habéis seguido en esta mañana, llegamos al final de nuestro culto. Y llegamos al final de nuestro último culto en tiempo de confinamiento, como mínimo, al menos, y si Dios quiere, por esta etapa, después de como unas 12 semanas sin poder encontrarnos desde el 8 de marzo, que fue la última vez que pudimos abrir la iglesia, hasta Dios mediante, si Dios quiere,
que podamos abrir la semana que viene. Seguiremos emitiendo, nos seguiremos viendo a través de las redes también, porque no podremos dejar de hacerlo y ahora será o seguirá siendo necesario poder compartir los dos espacios, el físico y también el virtual, que compartimos pero en el que nos animamos y en el que estamos juntos unos cerca de otros. Llegamos a este final de culto y creo que a lo largo de este confinamiento podemos hacernos algunas reflexiones también, podemos pensar lo que ha supuesto para cada uno de nuestras vidas, lo que nos ha hecho experimentar, la sensación de falta o de sobra del venir a la iglesia, de venir los domingos, de encontrarnos, de participar juntos de aquello que nos une, de los símbolos que compartimos, de la fe que celebramos entre todos. Llegamos al final del culto, de un culto hoy especial. Si habéis visto el formato es diferente. Seguimos aprendiendo cosas después de este confinamiento. Nos enseña que la iglesia está más viva que nunca, que aunque no hayamos podido abrir las puertas de nuestro templo, nuestra iglesia está viva, muy viva. Hemos participado muchísimas personas a lo largo de estas semanas en construir los cultos, cada uno desde su casa, haciendo lecturas, preparando canciones, haciendo las oraciones, enviando sus saludos, los sermones, las participaciones de la escuela dominical. La iglesia ha estado muy viva y muy activa en todo este tiempo. Detrás de las cámaras, en aquello que no veis, todos los que estaban trabajando en la producción, postproducción, haciendo los vídeos, preparando para que todo se pudiera escuchar perfecto y armonizado, para que después de muchas horas y sesiones de grabaciones pudiéramos tener el resultado final que vemos cada semana y que nos gusta y que nos anima a unos y otros. Estamos aprendiendo con todo esto que la iglesia es algo que está vivo, que crece, que cambia, que se transforma. Y hoy, con el culto de hoy, que teníamos la oportunidad de ver un culto diferente, un culto llevado con los jóvenes, con una estética un poco más contemporánea, también tenemos la oportunidad de pensar en la iglesia del futuro. ¿En dónde queremos invertir? Esta crisis, este tiempo de iglesia cerrada o de templo cerrado, nos ha de hacer pensar mucho en qué queremos construir de cara al futuro, hacia dónde queremos avanzar como iglesia. ¿Queremos quedarnos instalados donde estábamos, donde estuvimos, en lo que teníamos o en lo que conocemos? ¿O somos capaces, como hablábamos, de saltar de la barca, de dar un paso hacia adelante, de salir y ver qué es lo que Dios tiene preparados para nosotros en el futuro, para nosotros después del coronavirus, para nosotros y para las generaciones que están viniendo detrás, aquellos jóvenes que hoy participaban y muchos otros que vienen detrás de estos que participaban hoy? Os animo, después de este culto, después de este tiempo que ha sido de mucha bendición, os animo a que interioricemos como una bendición todo aquello que ha pasado hoy y todo aquello que ha pasado en estas semanas, y que como iglesia reconozcamos, veamos y agradezcamos el valor de lo que entre todos hemos construido en estas semanas y a lo largo de nuestra historia, para orientarnos y mirar con expectativas, con esperanza y con muchas fuerzas e ilusión al futuro. Hermanos, termina la carta de 2 de Timoteo con estas palabras: que el Señor esté contigo y que la gracia suya te acompañe. Y eso es lo que yo deseo, que el Señor esté con cada uno de nosotros, que su gracia nos acompañe, sus fuerzas y su paz, y también esa mirada optimista de cara al futuro. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por la oportunidad de celebrar la fe que nos une juntos, aunque sea en la distancia, pero conectados unos a otros, Señor, por medio de estos medios tecnológicos, conectados también con ese calor, Señor, espiritual que hay entre nosotros, porque somos una familia, la familia de la fe. Te damos gracias, Señor, por estas semanas, que a pesar de tener el templo cerrado, este espacio en el que ahora estamos grabando, a pesar de eso, te hemos sentido cerca y hemos sentido la familiaridad, la fraternidad y la fe de nuestros hermanos que nos acompañaban en este viaje difícil, Señor, y en este tránsito extraño que nos ha tocado vivir en este año 2020. Te damos las gracias, Señor, porque tú has puesto tu mano en la iglesia, no solo en la iglesia de Laci, Señor, sino en cada comunidad local, Señor, que se reúne a lo largo y ancho de este país y a lo largo y ancho, Señor, de este gran mundo, Señor. Hemos podido descubrir que había muchos tesoros escondidos dentro de nuestras iglesias, que había mucha fuerza y mucha vitalidad que estaba ahí a punto de salir, y ahora con todo esto ha explotado también. Y por todo ello te lo reconocemos a ti, Señor, que eres el que nos da todos los dones, y te lo agradecemos, Señor. Te pedimos que tus ánimos, tus fuerzas, tu esperanza, Señor, que tú nos llenes de coraje
para seguir adelante, Señor, y para seguir transformando, impactando el tiempo en el que vivimos, este 2020, Señor, extraño que vivimos, Señor, pero en el que, como siempre y también como nunca, hace falta que seamos sal y luz, Señor. Muchísimas gracias por todo ello, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor, y pedimos por nuestra gran familia de LACI. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, ha sido una alegría podernos ver. Ahora, si Dios quiere, hasta la semana que viene, ya sea aquí físicamente o desde nuestras casas, donde volveremos a encontrarnos. Que el Señor te bendiga y te dé buena semana.